Bienvenidos a la segunda Feria Virtual del Libro Chile. Hoy nos acompaña Tita Muñoz con la conferencia de Jeffer Gutiérrez Cárdenas, actividad de Doris Ebrat y Jocelyn Saldívar. Pueden iniciar, por favor. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del sitio en donde nos estén viendo. Me presento. Mi nombre es Tita Muñoz, de Toluca, Estado de México. Y es un privilegio para mí estar en esta segunda feria virtual del libro Chile, representando a las embajadoras Doris Ebrat y Jocelyn Saldívar. Y hoy tenemos un invitado de súper lujo, directo desde Colombia. Se trata de Jeffer Gutiérrez Cárdenas, que nos trae una conferencia acerca de un tema muy importante. Se trata de el monstruo de las drogas, ese monstruo terrible que ha sido un flagelo para la sociedad, ese monstruo de las 1000 cabezas o de cabezas llenas de serpientes como Medusa. No lo sé, pero vamos a empezar. Adelante, Jefferson. Bien, buenas tardes, noches, días, donde me escuchan en esos momentos. Mi nombre es Jeffer Gutiérrez Cárdenas. Es un honor, la verdad, participar de esta segunda feria del libro con este tema tan importante, el monstruo de las drogas. Vamos a hablar un poco de ese monstruo, ese flagelo que nos ataca en todo el mundo, donde no distingue sexo, religión, dogma, cualquier tipo de creencia, y donde muchas veces los padres de familia nos quedamos cortos frente a esta situación. Para empezar, hace años, cuando escribí o tuve la oportunidad de escribir un libro llamado Sustancias psicoactivas, mitos y realidades, se me acercó una madre de familia muy triste porque su hijo de tan solo 8 años tenía problemas de consumo con una sustancia ilegal como lo es la marihuana, como lo es el pegante y el mal llamado perico o bazuco acá en mi país, Colombia. En ese momento desesperada me decía, ayúdeme. Después de una conferencia que hice en un colegio, yo le decía, pero ¿cómo te puedo ayudar? Ella me decía, recomiéndame un psicólogo. Yo le dije, no. Entonces, recomiéndame una fundación. Yo le dije, tampoco. Entonces, recomiéndame un libro, algo que me pueda ayudar para este tema. Yo le dije que no. Ella me dijo, ¿por qué es tan egoísta si usted con tanto conocimiento debería de compartirlo, plasmarlo en un libro? Le dije, bueno, entre mis conocimientos, estudié música, derechos humanos, liderazgo y trabajo en equipo, manejo del estrés, temas conductuales desde la dinámica de mi trabajo. Pero jamás pasó por mi mente escribir un libro. 6 meses después, la vida torna un giro que me hace cambiar de opinión. 6 meses después, cuando iba conduciendo mi motocicleta de trabajo, un mototaxista, otro conductor, impacta la motocicleta en el cual yo iba y mi brazo derecho es fracturado en 3 partes, en donde los médicos estaban tomando la decisión de amputarme el brazo. En ese momento sentí que la vida se me acababa y me quise cuestionar y preguntar, ¿por qué me pasaba esto a mí? Si lo más malo que yo hacía era aconsejar a jóvenes, a padres de familia, acerca de la prevención del consumo de la sustancia. Tiempo después, hoy puedo decir que era un aprendizaje, si lo queremos ver de parte de Dios, de la vida, del universo, como tú le llames a ese ser superior. Ese Dios me estaba diciendo, siéntate y escribe. Y es ahí donde empiezo a escribir este libro, pero no sabía por dónde empezar. Y cuando empiezo a escribir este libro, me tomé la delicadeza de hablar con aquellas personas que habían llegado a lo más bajo, que es el mundo de las drogas, ese monstruo que te atrapa y no te quiere soltar. Me encontré con médicos, psicólogos, docentes de inglés, personas de los diferentes estratos sociales, aunque no deberíamos de estratificar a las personas, porque para Dios todos somos iguales. Y empecé a entender que el tema del consumo era algo multifactorial. Y aquello que tú le llamas pruebas,
dificultades, esas circunstancias adversas son las que más adelante te van a moldear el carácter. Entonces, empiezo a escribir este libro y empiezo a conocer que no todas las circunstancias o no todas las situaciones por las que pasa una persona en cuanto a temas de consumo son iguales, pero en su gran mayoría, si no tenemos buenas bases desde las casas, nuestros pilares fundamentales, la base fundamental de toda sociedad llamada familia, es donde radica ese problema. Y muchas veces los padres de familia no asumimos el rol que nos corresponde. Simplemente somos papá, somos mamá, porque nos falló la inyección, porque nos falló la pastilla, el método anticonceptivo, qué sé yo, y no nos preparamos para algo que va a ser para toda la vida, ser padres. No hay una universidad que te diga, gradúate como padre de familia, porque no la hay. El día que la haya, posiblemente esa persona se va a volver multimillonaria. Tenemos unas pautas de crianzas en los colegios. Se habla de la pedagogía, del amor, de la educación, de crear unas bases en principios y valores. Pero la ciencia no ha podido entender por qué hijos de un drogadicto y una drogadicta no se volvió igual. O por qué padres súper ejemplares con unas conductas excelentes, sus hijos se volvieron consumidores. Fue allí donde empecé a interesarme en este tema y a profundizar más, aparte de las capacitaciones que había recibido por parte de la Embajada Americana, por parte del Ministerio de Salud Pública y Protección Social de mi país, Colombia. Y es ahí donde empecé a intrigarme más por este tema y a ponerme en el lugar de las demás personas y tomarme la delicadeza de hablar con aquellos que ya lo estaban viviendo, que basado desde su experiencia me podían aportar a un tema para así poder ayudar. Cuando ya puedo entender la problemática tan fuerte y entender que muchas veces el adicto se convierte en un enfermo, porque así fue catalogado en la ley Galán, que es la que existe en Colombia, donde se le da el tratamiento a esta persona, poderlo abordar. Pero también le voy a hablar de algunos factores que tienen incidencia para que nuestros hijos puedan llegar a este tema de consumo. Y es que las modas y las tendencias, no solamente en Colombia, en Latinoamérica, para el año 2007-2008, tuvo una influencia muy fuerte. Es allí como llegaron algunas tribus que marcaron mucho auge en Latinoamérica. ¿Y qué es una moda? La moda es una definición, un mecanismo, una especie de presión social que nos dice cómo vestirnos, qué comer, qué hacer y qué no hacer. Y ahí el gran dilema de algunos jóvenes que en busca de esa identidad muchas veces hacen cosas que no querían hacer, pero por encajar en ese grupo terminaron haciendo. Y la tendencia se habla de la prolongación de la costumbre o es esa huella que temporalmente queda a través de esas modas. Una de ellas, o varias de ellas que me llaman la atención, yo le digo a los jóvenes cuando hablo con ellos, y este tema de los eran personas que manifestaban que se tapaban un ojo de la cara para no ver la realidad de la vida. Pues yo le decía, pues tápate los dos y sencillamente no vas a ver la realidad. Pero son ideologías que van implementando los jóvenes a través de sistemas de creencias. Asimismo, existían los famosos fotologs o jóvenes adictos a la fotografía. ¿Cuál era el problema? Que en las redes sociales publicábamos todo este tipo de fotografías, llegando a mostrar las coordenadas, ubicación de qué estábamos haciendo, de nuestros gustos, a dónde nos dirigimos y qué vamos a hacer. El problema es que muchos pedófilos que están detrás de una pantalla pueden rastrear tu ubicación y hasta tratar de
violar a esa persona o hasta quitarle la vida. Y esa es una situación que los jóvenes no están dimensionando. Existían también los famosos skinhead o cabezas rapadas, que eran aquellas personas que no se podían ver con los famosos punk o punquetos, que eran aquellas personas que utilizaban una cresta y se pintaban el pelo de colores. Para ellos eso tenía un significado. Ellos decían personas que cuidaban como tal el medio ambiente, mientras que los skinheads y los metaleros o los famosos metachos que andan con el pelo largo, que les gusta el género musical, que no tengo nada en contra de eso, como el hardcore, el heavy metal, el black metal, tenían sus diferencias y terminaban en muchas peleas violentas, ¿sí? El otro tipo de género que observan ahí, jóvenes que utilizan pantalones debajo de la cintura, pues según dicen las personas que sí saben, que cuando las cárceles como Guantánamo, Mississippi, entre otras, Arizona, cuando un preso quiere tener acto sexual con otro preso, se baja el pantalón más abajo de la cintura, lo cual significa, esta noche estoy disponible. Es decir, esa noche esa persona posiblemente va a tener sexo con la otra persona de la celda. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el fenómeno de las drogas? Mucho. Porque si tú quieres hacer parte o querías hacer parte de alguna de estas tribus urbanas o de alguna de estas tendencias, tenías que hacer lo que ellos dijeran y consumir las sustancias que estos grupos consumen, como la marihuana, como el pegante, como el bazuco, como el éxtasis, en esas famosas fiestas de Rastafari, entre otras. Y vemos que a través de la historia las drogas siempre han existido. 5.000 años antes de Cristo, los sumerios fueron las primeras civilizaciones que empezaron a experimentar con las drogas porque querían tener una alteración del estado mental en busca del delicio de la felicidad o de la eterna juventud, como ellos le llamaban. Para el año 3000 antes de Cristo, especialmente empezaron con la utilización de los opiáceos en Asia, como el cáñamo en América, las hojas de coca, utilizadas como analgésicos. De hecho, en Bolivia, Perú, vemos que nuestras etnias indígenas lo utilizan, ojo, de manera étnica, religiosa. Ellos le atribuyen eso a un tema religioso y es respetable mediante algunas leyes, como en Colombia la Constitución respeta a nuestras etnias en el acto ceremonial o rituales como la ayahuasca o el yaque, pero que también deben tener personas expertas para hacer ese tipo de rituales, porque no todo el mundo está autorizado para hacerlo. En la ley o en el Código Penal colombiano se dice que cuando esas hojas de coca para hacer el famoso mambe o el yaque son procesadas químicamente, ya se convierten en un delito y dejan de ser algo ceremonial. Por eso es importante nunca interactuar con el monstruo de las drogas, porque algunas personas han perdido la vida, por no decir muchas, por tener o querer tener contacto con situaciones psicodélicas. Hoy en día le llaman de una manera muy decorativa amplificadores psicodélicos. Nunca había escuchado eso, pero hemos visto cómo hay personas que quieren defender lo indefendible, pero hay una realidad que no se puede ocultar. Las redes sociales hoy en día, especialmente Messenger, Facebook, ahora la aplicación X que antiguamente se llamaba Twitter, Snapchat, entre otras que se me escapan, Pinterest, las más utilizadas, hoy en día el WhatsApp, mal utilizadas, especialmente el TikTok, que cogió mucha fuerza a nivel Latinoamérica. Jóvenes empiezan a interactuar con este tipo de redes sociales en donde vas a encontrar una gama de información. Y hay un psiquiatra llamado Agustín Cubre que él dice que le preocupa que la información que nosotros obtuvimos a los 30 años, nuestros hijos,
lo están adquiriendo a la edad de 10, 12 años. El problema es que no tienen la capacidad mental o la madurez para recepcionar y clasificar qué información me sirve y cuál no. Y hoy en día los jóvenes en esa confusión se nos están volviendo depresivos, ansiosos, se quieren suicidar, se quieren quitar la vida. Y yo no puedo entender cómo un joven de 12 años me quiere decir que su vida es un desastre total cuando una persona a los 12 años todavía no sabe lo que es la vida. Eso sí es preocupante. ¿Dónde está el rol de los padres cuando nuestros hijos permanecen mucho tiempo en estos medios tecnológicos sin la supervisión de los padres o al menos con una herramienta monoparental para saber cuánto tiempo nuestros hijos permanecen en estas redes sociales? ¿Qué están viendo nuestros hijos? Si el tiempo que le dedicamos al trabajo, que son 8, 10, 12 horas o más, lo aplicáramos a nuestros hijos, no seríamos los mejores padres de Latinoamérica, sino los mejores padres de todo el mundo. Hoy en día, el tema de la tecnología y el mal uso del Internet nos está llevando a un aislamiento en donde las familias se reúnen un día domingo y todos estamos sentados a la mesa con el celular, viendo situaciones y la familia ha pasado a un segundo plano. Recuerden que, como lo dije al principio, la familia es la base fundamental de la sociedad y siempre nos lo han dicho. Es como una casa que si no tiene columnas y buenas bases, se va para el suelo. Pero una de las situaciones que hemos visto cuando vamos a los colegios a interactuar con los jóvenes es que los padres de familia nos dicen los niños, los adolescentes, que ellos han entendido que la única forma como papá y mamá son felices es cuando consumen alcohol un día como hoy, viernes o el fin de semana. Es triste cuando el niño de 8 o 10 años le abre la puerta a su hijo porque el papá viene ebrio bajo el efecto del alcohol. La gente no ha querido entender que el cigarrillo y el alcohol son drogas, que aunque son legales para mayores de 18 años, no significa que sean buenas. Más del 60% de la violencia intrafamiliar es producida en padres bajo la ingesta de alcohol que llegan a sus casas, maltratan a sus esposas y a sus hijos como si fueran balón de fútbol, les digo yo, y suena cruel. Esos niños que llegan al colegio a hacerle bullying, matoneo, violencia escolar a los demás niños, muy posiblemente son jóvenes que están viviendo esa violencia por parte de sus padres en la casa. Esos niños que gritan, que hablan en las aulas de clase, tratando de llamar la atención, lo están logrando, pero no lo están haciendo de la forma adecuada. Por eso cada día se necesitan más docentes orientadores, más psicólogos, más escuelas de padres y más psiquiatras. Por eso vemos en algunas noticias de algunos países en donde los jóvenes se están dejando seducir en esa búsqueda de felicidad que se supone deberían encontrarla en la familia, la están buscando en el mal llamado mundo de las drogas. Y esa es la gran preocupación. Todos los seres humanos en algún momento tendremos vacíos emocionales. Y eso lo entendí el día del accidente cuando empecé a escribir este libro. Pero también es cierto que esas dificultades, como lo dije, son las que te van a moldear el carácter y te van a enseñar de qué estás hecho. Es triste ver que hoy en día hay muchas explicaciones, pero que nos dejamos seducir por
el mal consejo para querer encajar. La Organización Mundial de la Salud dice que sustancia psicoactiva es toda aquella que ingresa en un cuerpo vivo y que afecta la parte psíquica o física de una persona. Si yo entiendo que droga es todo aquello que modifica el aspecto físico o psicológico, o que algunas afectan las dos, como pasa con el caso de la heroína, el éxtasis y algunos medicamentos controlados, entiendo que es una droga. ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto? ¿Por qué nos cuesta entender de que medicamentos que son utilizados para el dolor, como el tramadol, como otros medicamentos, que se nos está volviendo un dolor de cabeza en pacientes con cáncer, pacientes crónicos que están utilizando el mal llamado fentanilo, que en la actualidad en Estados Unidos diariamente nos deja más de 200 personas muertas, y que el único producto que nos está ayudando para medio reayudar a esa persona es la naloxona, y que tenemos un lapso de 10 a 15 minutos para hacer una aplicación en las fosas nasales de naloxona para tratar de reanimar a la persona, porque su sistema nervioso inmediatamente queda con falta de oxígeno y la persona puede morir. Cuando entendemos que el sistema nervioso está compuesto por nuestro cerebro y la médula espinal, podemos entender que si nos automedicamos o tomamos medicamentos de control, que su nombre lo está diciendo, son medicamentos controlados, como lo dice la FDA, como lo dice en el caso de Colombia, el INVIMA, y en otros países. Hay unas regulaciones, y nuestros jóvenes hoy en día están utilizando estos medicamentos para drogarse. O sea que ha habido una transformación de este monstruo que tiene mil caras. Ya no solamente es la marihuana, ya no solamente es el bazuco, ya no solamente es el éxtasis, sino que ahora los mismos medicamentos de control mal utilizados se convierten en drogas y están acabando con muchas familias. La gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad frente a este flagelo? ¿Qué estamos haciendo nosotros desde casa para hacer prevención? ¿Qué estamos haciendo desde nuestros barrios con nuestros vecinos para poder ayudar a muchas familias a que salgan del mundo de las drogas? Por eso agradezco el espacio y la oportunidad que tengo el día de hoy para decirle que es importante cuando hablamos con nuestros hijos. Hay una terapia que yo manejo con los estudiantes, le llamo el valor del ser. Y en el valor del ser, les digo a ellos que cierren sus ojos y empiecen a meditar qué fue lo último que hablaron con papá y mamá antes de irse al colegio. Algunos empiezan a llorar cuando le digo, imagínense que en estos momentos su teléfono celular va a empezar a sonar y no lo puedes contestar porque sabes que está prohibido contestar en clases una llamada, a no ser que sea una emergencia. Pero imagínate que el teléfono suena una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Y cuando contestas el teléfono, detrás de ese teléfono, quien contesta la llamada no es papá, no es mamá, sino una voz que te está diciendo que papá o mamá acaba de fallecer en un accidente de tránsito. Cuando los cuestiono o los invito al cuestionamiento de preguntarse, ¿qué fue lo último que hablaste con papá o mamá? ¿Cómo te sentirías si por ese comportamiento por el cual hoy papá se puede infartar por tus malas decisiones? ¿Cómo puedes reivindicar esa situación para no caer? Y lo importante que quiero dejar claro el día de hoy es que la toma de decisiones en las personas
tanto adultos como adolescentes, son importantísimas porque tienen una consecuencia positiva o negativa y aplica para todos los temas. Porque cada decisión va a traer una consecuencia. Porque la vida es como un restaurante. Lo que aquí te comas, aquí lo pagas. La vida es como cuando tú vas por una carretera. Si te vas mucho a la orilla, te puedes ir al abismo. Pero si te vas en contravía, posiblemente venga un tractocamión, una tractomula y te vuelvas salchipapa, le digo yo a él. Cada decisión es importante para poder enfrentar a ese monstruo que tiene más de 1000 caras, como lo dije. Los principios y los valores no se han acabado, están empolvados. Necesitamos desempolvar esos principios y esos valores. Pero cada vez más ser padres se convierte en un reto bien difícil. La invitación para todas las personas que nos ven, que nos escuchan, no a que seas amigo de tus hijos, porque no están diseñados para ser su amigo. Eres su papá, eres su mamá. Pero es importante poner normas. La gente confunde los castigos con las disciplinas. No escoger a ese hijo y maltratarlo hasta desquitarte porque discutiste con tu esposa, entonces me desquito con él. No, pero lo puedes disciplinar simple con el hecho de quitarle el celular, la televisión, aquello que a él le gusta, para que él pueda entender que las cosas se las debe ganar y no que él es el sol y que los demás somos los planetas y giramos alrededor de él. No. En la entrevista de mi libro, Sustancias Psicoactivas, entrevisté a una persona que le cambié el nombre por respeto a él y él me decía, mi madre tenía mucho dinero, mi padre también, había heredado unos viñedos de uva en Cali, acá en Colombia, y mi mamá era ingeniera de una empresa petrolera muy reconocida a nivel mundial. Y mi vida era una vida estable, ¿no? Aparentemente no me faltaba nada, tenía todo lo material, pero faltaba lo más importante, faltaban sus padres. Y muchas veces como padres nos esforzamos por darle todo a nuestros hijos para que no les falte nada, pero al final terminamos faltándole nosotros. Hay un señor en Colombia que tuvo el récord Guinness, José Ordóñez, contador de chistes. Tenía un programa llamado José Ordóñez, Ordóñez de la risa. Y él llegaba con un montón de regalos, zapatos de marca, pantalones de marca, blusas de marca, hasta que un día su hija lo recibe llorando y él pensó que era de emoción por los regalos que le traía. Su hija le dijo, papá, no estoy llorando por los regalos, porque yo no quiero los regalos, o bueno, sí, quiero uno en especial, te quiero a ti. A partir de ese momento él entendió que estaba fallando como padre. Y al final, tus hijos se van a acordar solamente cuando ibas al colegio y los llevabas de la mano y los acompañabas, cuando ibas a buscarlos, cuando ibas a las actividades con ellos, pero realmente ellos quizás ni se vayan a acordar de la primera bicicleta que los seteaste, ni el primer detalle en Navidad. Es importante los principios, los valores. Y que los seres humanos debemos alimentar el espíritu, así como alimentamos el cuerpo. Así como vamos al gimnasio y hacemos ejercicios y nos ejercitamos para vernos hermosos, para vernos saludables, también es importante la parte espiritual. ¿Cómo estoy con Dios? Desde mi sistema de creencias. Porque hay personas que en pleno siglo XXI se atreven a decir que no creen en Dios. Le decía a un joven, la verdad
ya para terminar, para decir que eres ateo, se necesita tener más fe que las 50 personas que estamos acá reunidas, porque decir que de la nada se formó todo, hay que tener fe. Asimismo, personas que me escuchan, hay que tener fe, hay que tener principios y hay que tener valores para que el monstruo de las drogas no destruya nuestras familias, porque no solamente afecta al que consume, sino todo el núcleo familiar. Agradezco a la segunda Feria del Libro de Chile por esta oportunidad. Ojalá alguien me escuche y me haga la invitación personalmente a Chile y a cualquier país. Estoy dispuesto a ir, estoy dispuesto a brindar mis conocimientos. Gracias a Tita Muñoz, excelente persona, mis respetos, y a todos ustedes que me brindan la oportunidad el día de hoy. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.